primera vez empezó a pensar en los años que le esperaban. ¿Cuántos viviría? Luego se interpuso otro pensamiento. No mucho. Uno de estos días voy a morir. Tal vez en un par de años. Quizás 10, quizás 15. Y siempre va a ser así. Sin más que quedarme sentado y esperando morir. ¿Qué se ha hecho de mi vida y qué haré con el resto? ¿Por qué no vas a ver si puedes hacer algo útil en el centro de jubilados?, le dijo Kitty hacía una semana. Había sabido infundir entusiasmo en su voz y Bernardo lo había captado enseguida. Ya estaba poniendo nerviosa a su mujer y no la culpaba por ello. También él se estaba poniendo nervioso. Su cuerpo fuerte y aún joven parecía querer estallar las costuras. Nunca se había sentido demasiado consciente de sus pensamientos en todos los años de trabajo. Sin embargo, ahora, en estos días, dominaban su mente toda clase de inquietudes y turbadoras preguntas. Para dar gusto a Kitty, había ido al centro de jubilados aquella mañana y se había quedado a pasar el día. ¡Qué equivocación más terrible! Bernardo no era un hombre de emociones violentas, pero hoy, contemplando y hablando con hombres y mujeres de su propia edad en el centro, o mayores aún, había sentido el primer regusto de una desesperación activa y poderosa. Lo que fuera simplemente una vaga inquietud mental durante los pasados meses se había transformado en pánico y terror. No es que la vista de los ancianos le asustara, sino la complaciente aceptación de su inutilidad y la vacía espera de la muerte que parecía esconderse en las sombras de las muchas habitaciones cómodas del centro. Algunos, sentados en mecedoras, charlaban en grupo ante una linda chimenea con las manos cruzadas en el regazo. Hablaban de sus hijos y nietos y de los viajes que hicieron el verano pasado. No hablaban del futuro para ellos mismos. Plácidamente aceptaban ya el hecho de que no tenían futuro. Algunos peroraban de modo interminable sobre los cargos importantes que habían tenido en el pasado y lo mucho que sus superiores lamentaron su retiro. Otros se dedicaban ahora a pequeños trabajos de artesanía, creando objetos mediocres y torpes que nadie compraría. Jamás ni apreciaría ni utilizaría. Otros, en fin, jugaban al pinacle o al braille. Había una pequeña biblioteca y mesas cubiertas de revistas. Cada día acudían allí jóvenes entusiastas a dar charlas sobre jardinería o cualquier otro hobby, sobre la salud y el ejercicio, sobre libros de interés. Y Bernardo supo que también los clérigos acudían allí una o dos veces a la semana para animar a nuestros maravillosos jubilados y decirles cuán importantes eran aún para el mundo. Cuánto
preguntó Bernardo a uno de los viejos que había conocido. El otro no había sabido contestarle, por supuesto, y esto demostraba mucho tacto por parte de los clérigos. No se hablaba de la muerte ni de la vida eterna. Algunas de las jubiladas más jóvenes se dedicaban a trabajos voluntarios en hospitales, pero pronto lo hallaron fatigoso a su edad. Preferían sentarse ahí y sacar los portarretratos plegables de sus nietos y presumir de sus hijos e hijas y mostrarse ligeramente despectivas para con las nueras y yernos. Nadie las escuchaba, naturalmente. Las otras señoras también tenían sus portarretratos plegables y querían hablar de ellos. Algunos jubilados se ocupaban de caridad y visitaban las casas. Conocían gente tan interesante. Cada mañana acudían al centro las asistentes sociales, jóvenes ardientes de rostro intenso, con ayuda solícita para aquellos cuyo cheque de seguridad social era lo único de que disponía, y con su jerga psiquiátrica sobre adaptación, tratando de animar a los indolentes para que hicieran algún trabajito de artesanía como hobby o más ejercicio. Después de todo, dijeron, aquella misma mañana han de continuar teniendo interés en la vida. La mayoría asistieron muy complacidos y se volvieron a su siesta o a sus cartas o a las conversaciones sobre los nietos. Unos pocos, muy pocos, miraron cínicamente a las asistentes sociales que les atendían y suspiraron. Yo creo, dijo el vigoroso Bernardo a una de las asistentes sociales, que lo que la mayoría de nosotros necesita es un empleo. Recibió aplauso de unos pocos, una mirada de horror de la mayoría y cierta mirada de desconcierto de las jóvenes. Vamos, Mr. Carstairs, dijo una de ellas, usted sabe muy bien que en estos tiempos ningún jefe de empresa va a contratar a un hombre de su edad o mayor. Hay que tener en cuenta los planes de pensión y la seguridad social y las enfermedades naturales de los viejos, que hacen algo insegura la constancia en el trabajo, y los beneficios de los empleados que ningún jefe quiere pagar en el caso de los viejos. Y luego están los formularios del gobierno que exigen, ya está bien de tanto maldito gobierno, había exclamado Bernardo, asombrado de sí mismo, pues siempre había pensado que en estos tiempos a todos les resultaba consolador el saber que el gobierno se cuidaba de sus intereses. Quizá si no tuviéramos la seguridad social y todos los planes de pensión y beneficios extra, la mayoría de los que estamos aquí tendríamos un empleo y seríamos útiles al mundo, y no una basura que se echa a un lado. Peor aún, somos una carga para los jóvenes maridos y padres que tienen que pagar nuestros cheques de seguridad social en forma de impuestos. Ustedes mismos pagaron por la seguridad social, le informó la chica pacientemente. No, en absoluto.
día me entretuve en sumarlo todo. Supongo que voy a recobrar lo que pagué en unos 6 años. ¿Y quién pagará el resto? Los jóvenes. Y yo pienso que es una maldita injusticia. Su rostro firme y lleno enrojeció ante su nueva indignación. La muchacha sonrió amablemente. Bueno, sus hijos pagarán así por ellos también. ¿Y por qué han de hacerlo? ¿Por qué una generación ha de ser mantenida por otra? Mientras podamos movernos y tener alientos, deberíamos mantenernos a nosotros mismos y no esperar que los jóvenes nos carguen sobre sus hombros. Un clamor de ultraje de la mayoría de los viejos había ahogado su voz. Uno de ellos dijo: yo también trabajé mucho tiempo y luego me retiré, y ahora cojo mis buenos cheques y me voy corriendo al banco a cambiarlos. ¿Y por qué no había de hacerlo? ¿No lo merezco? No, dijo Bernardo, claro que no. No merecemos nada que no hayamos ganado. Yo creé una familia, dijo otro viejo. ¿No es eso hacer algo por mi país? Sí, y por eso sus hijos deberían mantenerle, en vez de permitir que lo hagan los hijos de otros. ¿Es que ellos no han oído hablar del cuarto mandamiento? La asistente social les había interrumpido amablemente, pues para ese momento ya muchos viejos estaban demasiado acalorados y agitados. En estos tiempos, añadió, todos nos preocupamos por todos. ¿No es así mucho mejor? No, es eso lo que me enseñaron cuando yo era joven, insistió Bernardo. A mí me enseñaron que cada uno había de sostenerse sobre su propio trasero, que no había de ser nunca una carga para nadie. ¿Sabe lo que voy a hacer mañana? Voy a irme a la oficina de la Seguridad Social y voy a decirles lo que pueden hacer con sus malditos cheques y que no me los envíen, únicamente lo que yo pagué en realidad. Pero es que usted es un hombre afortunado, señor Cartwright, muy afortunado, dijo la joven con tristeza. Parecía haber cierto reproche en su voz por el hecho de que él fuera afortunado, como si hubiera cometido algún crimen contra la sociedad y por ello debería sentirse culpable. Aquí hay otros que no tienen nada más que su cheque de la Seguridad Social. ¿Y por qué no?, preguntó él descaradamente. ¿Por qué no ahorraron un poco? Yo ahorré $1 a la semana a veces, y eso era todo lo que podía permitirme cuando era joven. Pero, por Dios que ahorré. Seguro, tuvimos nuestras enfermedades, es decir, mi mujer las tuvo, pero yo me las arreglé para pagarlas y encima ahorrar dinero. Era muy poco al principio, luego fue más. Nunca gané mucho dinero, pero ingresé lo que pude en anualidades y ahora las he cobrado y he pagado más del 20% de mi fondo de pensión y quizá deje de cobrar eso también cuando haya recobrado el dinero que pagué. Después de todo, un hombre ha de sentir respeto por sí mismo y no puedo sentirlo si permite que alguien le mantenga en la ancianidad. En uno mismo es uno mismo el que ha de preocuparse por eso. Cuando uno es joven, no debería tener más hijos de los que puede mantener, de modo que consiga ahorrar dinero durante sus días de trabajo. Mis propios padres jamás me pidieron un céntimo, no lo necesitaba, habían ahorrado su dinero.